Gloria sea al Señor. Bendecido día para todos. Feliz año a la gran mayoría que no logré saludar. Ahora más tarde les saludan y con gusto compartimos un abrazo. Bienvenido al año 2025. Dios te dijo bienvenido 2025. Pichadito 2024. Ya se fue, así que es hora de dejar de llorar por el 2024. Es hora de dejar de llorar por todo lo que fue y lo que no fue, lo que sirvió y lo que no sirvió. ¿Qué vamos a hacer? Ya las aguas que pasaron, pero sí tenemos ahora, a partir de este momento, un tiempo nuevo por delante, y hay que verlo con buena perspectiva, hay que verlo con buenos ojos, hay que llenarnos hoy de ánimo y de fortaleza. A ver, acá conmigo, regálenle a alguien una sonrisa y ánimo a su lado, dígale: Dios te bendiga. Así, esfuércese en mostrarle los dientes y no tenga temor, que no hay nada, porque usted está en ayuno, ahí no hay pedazo de arepa, ahí no hay carabota. Ahora muestra la, dígale: Dios me bendiga, amado, este año va a ser bueno. Y qué bien que usted pudo venir, si se acostó tarde y está fortalecido. Bueno, hay muchos de ustedes que son noctámbulos, son con 2-4 horas que duermen es más que suficiente, y gloria a Dios por usted. Habemos otros que necesitamos mucho más. Algunos de nosotros necesitan dormir 8-9 horas, porque si no, no furulamos, no funcionamos. Nosotros anoche como a las 9 me despedí y dije: no, hasta mañana. Le dije feliz año a todo el mundo, me fui a dormir, y a las 5:30 de pie, parado para conectarnos con nuestro Señor, para que nuestro Señor nos dé el mensaje y Él pueda hoy, oraba por ustedes, para que Él hoy fluya con la palabra de bendición sobre su vida. Amén. Y si Dios lo permite, pues a mediodía usted va a poder irse a su casita, a preparar su almuerzo, a compartir rico, a dormir, lo que usted desee. Maravilloso, les felicito por eso. Los que están conectados por la red, Dios les bendiga. Espero que estén allí. Y recuerden que también, de todas formas, las 2 prédicas que van a ver hoy van a estar subidas en YouTube al final de la tarde. Usted va a poder compartirlas nuevamente. Cuando hablamos de un año nuevo, por supuesto que siempre hablamos de proyectos, de ideas, de planes. El 31 en la noche, algunos todavía tienen el hábito, no es nada malo, yo no lo hago, pero tienen el hábito de que de repente piensan en lo que no se logró, lloran o se comen las 12 uvas, o 12 mamones, o 12 cambures, no sé, o 12 hallacas, pensando en cada hallaca por un mes de los que vienen. Usted puede hacer todo eso. Yo no sé, ya he madurado lo suficiente para no criticar esas cosas. Antes era más criticón, pero aprendí que hay que darle libertad, que las personas puedan descansar en las cosas que ellos desean, anhelan. Y durante estos días seguramente usted ya lloró, sufrió, lagrimió, moqueó por todo lo que no pudo alcanzar. Y amén. Ese es el luto. Ya ayer murió el 2024, el luto hay que vivirlo, pero el luto del año pasado tiene que ser cortico. Ya hoy se tiene que acabar. Y de seguro, cuando pensamos en el 2025 o en un nuevo año, siempre estamos imaginándonos cambiando todo. Este año sí va a ser el año de mi casa, este año sí voy a cambiar la nevera, este año sí voy a cambiar el televisor, este año la empresa sí va a echar para adelante, este año mi matrimonio sí va a echar para adelante, este año mis hijos sí me van a ayudar, este año sí, y así debe ser. Eso es saber aprovechar que el mes de enero, el 1 de enero, todo el mes de las primicias, es un mes para establecerse metas, para programación, para organizarnos, para, según la Biblia, traer la bendición sobre esta temporada que representa el resto del año. Eso es muy sabio. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes quieren un 2025 lleno de bendiciones? ¿Qué diría usted? Amén. Y entendamos que la palabra bendición no quiere decir economía, aunque lo incluye. Porque es que hay muchas personas, cuando uno habla de bendición, lo único que piensan es en plata. Y ese es el problema, el hambre a la plata. Y cuando hablan de bendición, lo único que piensan es en plata. Y ahí es cuando el diablo entonces mete ese evangelio tan raro que hoy existe, que es el evangelio de la prosperidad, donde la gente solamente habla de plata. Así el matrimonio se les esté acabando, así los hijos estén apartados, dañados, pero son bendecidos porque tienen dinero o plata. Y eso está muy mal. La palabra bendición en la Biblia es una palabra muy general
que abarca todo lo que tiene que ver en la vida del ser humano. Y las partes más importantes, o lo más importante en la vida de nosotros, debería ser en ese orden: primeramente Dios, segundo nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, y luego allí viene el ministerio y vienen también los proyectos económicos, que por supuesto también son importantes, pero deben ser en ese mismo orden. Hoy he titulado a esto: cuando Dios decide bendecirte, porque yo quiero creer que Dios ha decidido que el 2025 es el año de tu bendición. Entonces, si este es el año que Dios decidió en que te va a bendecir, entonces tú y yo debemos ponernos pilas, debemos ponernos chispa y ponernos activos, porque la bendición de Dios no viene simplemente porque Dios es Dios y decide que te la da. La bendición de Dios viene cuando tú activas en el mundo espiritual lo que ya Él ha prometido darte como una promesa. ¿Aló? Dios decidió bendecirte no ahorita el 31 de diciembre ni hoy que es 1 de enero. Dios decidió bendecirte desde hace mucho. Pero hay cosas que se tienen que caminar y que se tienen que acomodar para que tú estés preparado para recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces, cuando Dios decide bendecirte, quiero comenzar aquí. Hay 3 procesos que tú tienes que vivir como hijo de Dios, como ser humano, para poder estar preparado para recibir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos quieren escucharnos? Sacúdale al lado y dígale: no te vayas a dormir, que viene palabra de Dios para tu vida. Si tiene confianza, pellizquele la barriga, métale el dedo debajo del sobaco y le pilas. Y si tiene confianza, dígale al lado: y si usted me ve que me estoy durmiendo, pellizqueme, por favor. Pero no deje que me duerma. Número 1. ¿Cuántos quieren escuchar de los 3 procesos que nos preparan para las bendiciones de Dios? Número 1. Escucha esta y no te va a gustar. Para estar preparado para recibir las bendiciones de Dios, te vas a quedar solo. Quiero que usted empiece comprendiendo algunas cosas. La soledad puede ser porque la gente nos deje, o la soledad también se puede vivir en que aunque estemos rodeados, nos sintamos totalmente solos. Y hoy quiero que aprendas una lección muy importante. La soledad es una herramienta que Dios usa para prepararte para el tiempo de la bendición. Porque tú necesitas sentirte. Esto no lo vas a entender aquí a la primera, pero Dios sí lo entiende y Dios lo sabe. Tú necesitas tocar fondo en la soledad. Tú necesitas llegar a sentirte que eres solo en el mundo y en la vida. Porque lamentablemente los seres humanos, solo cuando estamos totalmente solos y experimentamos la soledad, es cuando realmente nos encontramos con Dios. La soledad nos obliga a recurrir a Él. La soledad nos obliga a nadar hacia Él. La soledad nos obliga a caminar hacia Él. Solo en este punto de la vida, cuando la soledad nos obliga a tocar el fondo de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, cuando la soledad nos llega y que nada alrededor ni nadie puede ayudarnos, es cuando estamos preparados para conocer a Dios. Cuando sientes que las cosas no pueden empeorar más de lo que han empeorado hasta hoy, déjame decirte, ya estás preparado para conocer a Dios. Y tal vez usted me pueda decir: pastor, pero ¿cómo así? Si yo soy cristiano de muchos años, yo tengo mucho tiempo viniendo a la iglesia, yo he escuchado la palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, hay un personaje en la Biblia que me da una enseñanza grande sobre esto. Uno de mis personajes favoritos, no es el favorito, pero uno de mis favoritos. Un hombre, según la Biblia, perfecto en todo. Un hombre, según en la Biblia, el tipo era casi santo y estaba aquí en la tierra.
Y vino el tiempo donde tuvo que vivir la soledad. Y cuando conoció la soledad este hombre, a pesar de que Dios lo consideraba perfecto y a pesar de que casi era santo, este hombre hace una oración allá en el final del libro que Moisés escribe sobre él. Y allá en el último capítulo, él dice estas palabras claves: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en ceniza delante de ti. ¿Cómo un hombre que era perfecto y casi santo va a venir a decirle a Dios estas cosas? Porque es que en verdad nadie llega a conocer a Dios sino en la soledad. No se conoce a Dios en el matrimonio, no se conoce a Dios en la familia, no se conoce a Dios cuando estamos en los negocios, ni mucho menos cuando la nevera está llena, ni mucho menos cuando nos va bien. Solo se conoce a Dios en la soledad. Y muchos de ustedes tal vez han tenido que vivir la soledad literalmente. Muchos de ustedes tal vez se han quedado solos. Muchos de ustedes tal vez han tenido que dormir solos en una habitación, solos en una casa. Pero tal vez muchos de ustedes sí han tenido a alguien cerca de su cama o personas alrededor de su habitación, pero aún así descubrieron lo que significa la soledad. El saber que no importa quién esté a tu lado, nada puede cubrir lo que tú sientes en tu corazón. Pero hay algo hermoso que tú tienes que haber descubierto en esta soledad. Y es que en esta soledad empezaste a orar. En esta soledad te empezaste a acercar a Dios. En esa soledad es cuando te diste cuenta que orar no es un sacrificio, orar es un privilegio. Que como evangélico a mí me enseñaron que tengo que orar, porque si no lo hago soy un pecador. Pero en la soledad descubro que el único que me puede escuchar y el único que tiene una palabra para mí en medio de la soledad se llama Dios. Y empiezo a encontrar ese regocijo en medio de orar. En medio de la soledad, buscando una palabra, abro la Biblia, que antes me costaba leerla, ahora la abro porque estoy hambriento, quiero escuchar, quiero saber, quiero que Dios me diga algo. En medio de la soledad es cuando ya no quiero salir a la calle, ya no quiero ir a pelear con nadie, ya no quiero simplemente, ya no me interesa el dinero, ya no me interesa, porque hay algo que este mundo y hay algo que los seres humanos no van a poder suplir en mi vida. Y la bendita soledad me enseña que hay un Dios que me ha estado esperando desde hace mucho tiempo para encontrarse conmigo. Así que cuando Dios ha decidido bendecirte, que yo estoy seguro que Él decidió bendecirte, primero Él va a provocar que te quedes sola. Porque Dios te dice hoy, necesitamos conocernos. Yo te conozco, pero tú aún no sabes ni siquiera quién soy yo. Porque a Dios no se le conoce en la religión. A Dios no se le conoce domingo tras domingo. A Dios se le conoce por sus atributos. El que sana. Y cuando estoy enfermo, allí lo voy a conocer. El que libera. Porque cuando estaba esclavizado, Él rompió las cadenas de los vicios, de los malos hábitos que me gobernaban. Sus atributos. Yo necesito solamente a alguien que ha estado esclavizado, solamente a alguien que ha estado atrapado, puede conocer al verdadero Dios que dio su vida en la cruz del Calvario por él. Nadie quiere, mi querido hermano, pasar por la esclavitud, nadie quiere pasar por la enfermedad. Si hoy o durante este año tú tuviste que vivir momentos en tu vida que te sometieron, estoy seguro que no fue por gusto.
Porque si tuviéramos la oportunidad de escoger, seguro hubiésemos escogido vivir en un ambiente totalmente de paz, de armonía y de abundancia. Pero en el fondo de tu corazón tú siempre anhelaste conocer a Dios. Simplemente que las herramientas humanas para conocer a Dios no funcionan. Las que funcionan son las de Él. Y entonces Él provoca las situaciones en nuestro alrededor para que le conozcamos. Y así como Job, el hombre casi perfecto y casi santo, después de perder a su familia, después de perderlo todo, después de perder hasta la vergüenza, porque hasta desnudo quedó en las calles como un vulgar mendigo, como un triste mendigo, allá en medio de esa soledad, levantó una oración al cielo y le pidió perdón a Dios. ¿Y en qué había pecado Job? Job no había pecado en nada. Pero es que Job descubrió algo. Yo no conocía a Dios, ahora sí lo conozco. Ahora empiezo a saber quién es Dios. Porque es que la religión nos enseña un Dios que trabaja así, así, así. Pero cuando tú en la soledad te encuentras con Dios y empiezas a escucharlo, empiezas a darte cuenta que realmente tú eres demasiado chiquitico para poder comprender quién es Dios. Que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan maravilloso y tan increíble, que la mente humana trata siempre de atraparlo y de meterlo dentro de un cajoncito. Algunos lo meten dentro de una medallita, algunos lo meten dentro de un matachito, un muñequito. Algunos hasta lo meten y lo quieren cargar en su mente con ideas de religión. Pero simplemente es imposible. Cuando realmente tú conoces a Dios, sabes que Él es tan grande y que solo su misericordia es la que te ha llamado y la que te ha sostenido. Entonces debes entender algo: cuando Dios te quiere bendecir, te vas a quedar solo. Dile al de al lado: te vas a quedar sola. Lo segundo que tenemos que aprender para estar preparados para la bendición que Dios tiene para nosotros es que la introspección es la clave para salir adelante de la situación que estás viviendo. Introspección, pastor, ¿qué es eso? La introspección es el estudio y el análisis de quién soy yo. Es aprender a mirar hacia adentro. Es madurar lo suficiente para dejar de estar mirando a los demás y criticando a los demás. Madurar lo suficiente para estar dejando de ver los errores de los demás. Introspección es madurez, de dejar de estar pendiente de otros y saber que tengo que estar pendiente de quién soy yo aquí adentro en realidad. Cuando Dios me quiere preparar para la bendición que voy a recibir, me deja solo, porque en la soledad lo voy a conocer a Él, y mientras lo conozco a Él, Él me enseña a conocerme a mí. Y yo necesito aprender a ser una persona que me conozca a mí mismo. Necesito aprender de que, aunque suene egoísta, realmente después de Dios la persona más importante de mi vida debo ser yo. Pero no para vanagloriarme o sentirme orgulloso de mí mismo y olvidarme del mundo, sino que la persona más importante soy yo, porque yo tengo que trabajar en mí. Necesito mejorar, necesito cambiar. Y la introspección me lleva a darme cuenta que cometo errores, que fallo, que digo cosas que no quiero decir, que hago cosas que no quiero hacer, que voy a lugares a veces donde no quiero ir pero termino yendo, que tal vez hago negocios o hago cosas que en el fondo sé que están mal pero termino haciéndolas. Y la introspección significa que Dios me permite verlas y yo puedo confrontarlas y darme cuenta: soy un pecador y necesito de ti, Señor, que me ayudes. Necesito cambiar. Porque mi matrimonio no se metió en problemas simplemente porque mi esposa es mala, sino porque yo tengo problemas, porque hay cosas en mi vida que necesito corregir. Que mis hijos son rebeldes, no solamente porque el diablo los engañó, sino porque yo cometí errores en la crianza y provoqué a ir a mis hijos.
que en los negocios no siempre el diablo es el que ha metido las manos para dañar mis negocios, sino que tal vez he hecho cosas chuecas y he permitido que Satanás, por medio de los errores que he cometido, las maldiciones lleguen a mi vida en los negocios también. Eso es introspección, mi querido hermano. Y yo necesito conocerme a mí mismo. Y esto me va a llevar a entender de que siempre, escúchenme esto que le voy a decir, antes de que las cosas mejoren, todo se va a poner más oscuro. Soledad, introspección. Si no conozco a Dios, no me puedo conocer a mí mismo. La filosofía habla desde siglos antiguos, antes de que nuestro Jesús viniera a la tierra, culturas de alta filosofía tratando de conocer al ser humano. Uno por allá muy inteligente dijo: yo solamente sé una cosa, que no sé nada. Otro por allá dijo: el más grande baluarte de un hombre es que aprenda a gobernarse a sí mismo. Wow, tremendas palabras de la filosofía. Y pare de contar. El hombre siempre ha querido llegar allí, pero simplemente sin Dios es imposible. Por eso el hombre necesita ahora más que nunca de Dios. El ser humano hoy día necesita más que nunca de Dios. Y voy a atreverme a decirlo de esta manera. El pueblo de Dios ahora más que nunca necesita empezar a conocer a Dios. Dios no te va a sacar de la situación que has estado viviendo hasta hoy simplemente porque eres Dios. Él no lo va a hacer de esa manera. Dios te va a sacar cuando tú entiendas finalmente por qué estás ahí. Cuando tú entiendas por qué razón estás donde estás. Y cuando tú entiendas por qué todo se puso como se puso, ese día estarás preparado para salir y para dar el paso a lo que Dios quiere hacer. El ser humano es terrible, mi querido hermano. Los seres humanos somos terribles. Estamos pasando por situaciones difíciles y de manera natural andamos buscando culpables por todos lados. ¿Cierto o falso? Ayúdenme aquí, córranme las cámaras para allá para bajarme y ayúdenme a bajarla. Tal vez vuelva la luz, pero tal vez no. Arriba en la casa fue a las 3 de la mañana y nos vinimos a las 7:30 y no había llegado. Entonces mejor nos preparamos como si la luz no fuera a llegar. Si llega, de todas formas hoy no había café para tomar, porque estamos en ayuno. Así que no necesitamos electricidad. Empecé a sentir fue calor rapidito. Repito lo que estaba diciendo. Dios no te va a sacar de la situación donde estás simplemente porque eres Dios. Claro que eres Dios y Él te puede sacar. Ay, pastor, el problema económico que tengo, ¿por qué a Dios simplemente no me manda la plata y ya? Esa pregunta vale 5,008. Si Él es todopoderoso, ¿por qué simplemente no me sana y ya? Si Él puede cambiar el corazón de la gente, ¿por qué no le cambia el corazón a mi hijo y ya? A mi marido y ya. Porque es que Dios no te va a sacar en donde te puso. Repito, no te va a sacar donde te puso hasta que no entiendas por qué te puso allí. Y lo vas a entender cuando aprendas a conocerte a ti mismo. Cuando empieces a darte cuenta que no es culpable la gente a tu alrededor, que el 99% de las veces el culpable eres tú mismo. La culpable eres tú misma. Los ataques de ira, los ataques de rabia, los ataques de depresión, los ataques de tristeza. Pero siempre hay un culpable a nuestro alrededor, la naturaleza del ser humano.
Pero Dios necesita y quiere bendecirme. Dios quiere bendecirte. Dios te quiere llevar a algo más grande, mejor. Pero antes de llevarte allá, te lleva a la soledad, para que lo conozcas y para que Él te haga conocerte. Por eso Dios nos coloca en situaciones donde se nos sale lo que está guardado en el corazón, para que nos demos cuenta que no somos tan santos como parecemos, ni tan buena persona como parecemos. Somos buenos cristianos y ocurre algo y soltamos de una vez ¡pum! Y ay, Señor bendito, no mal que nadie me escuchó. O tal vez ni siquiera lo dijimos. El pensamiento pasó y sabemos que el pensamiento, Señor, ¿cuántas veces de repente en un momento de rabia o ira hacemos o decimos cosas? Y volvemos a la transición de Dios maravilloso. Pero vamos a quedar aquí por si la luz se vuelve ahí. Si me presta el micrófono para no gritar ahorita, mejor todavía. Yo necesito conocerme y saber, mi querido hermano, que yo soy culpable. ¿Aló? Necesitas saber que tú eres culpable. Que la culpa no es de tu papá, de tu mamá. Que la culpa no es de tu marido, de tu mujer. Que la culpa no es de tus hijos. Que tú has cometido errores. El día que yo madure lo suficiente para dejar de culpar a los demás y aceptar mi responsabilidad, ese día estaré preparado para conocer realmente lo que Dios tiene para mí. Pero muchos de nosotros todavía hoy, 1 de diciembre, andamos buscando culpables. 1 de enero, todavía andamos buscando culpables. Ay, es que a mí no me va tan bien porque papá me abandonó, porque mamá me dejó, porque la mujer mía es muy peleona, porque el marido mío es amargado, porque este mundo me robó a los hijos, este mundo me engañó. Todo el mundo es culpable de mis errores. Pero qué lindo cuando Dios te confronta con la palabra en una prédica, en una lectura, en un devocional, y te encuentras que la palabra de Dios es radical y estricta. Cuando Dios dice, yo soy un Dios celoso y no comparto mi gloria con nadie. Amén. Y me encuentro con un Dios que me habla de que todos los pecados están al mismo nivel. Y a veces el orgullo, que lo consideramos que tal vez es un pecadito escondido que nadie sepa, o la mentira, o pare de contar. Tantos pecadillos, como diría alguien por ahí, que son simples y sencillos. Maduramos lo suficiente al fin para entender que necesitamos ajustar esto en nuestra vida. Por eso es tan importante, mi querido hermano, y escúchenme todos los que pasan aquí de los 40 años, porque los más jóvenes van a tener que vivir y sufrir lo que ya usted y yo, que somos más de 40, ya hemos vivido y sufrido. Los seres humanos, lamentablemente, solo aprendemos a punta de golpes. Qué bueno que hubiese una generación de jóvenes que empezaran a escuchar consejos. Pero es la verdad. Sufrimos con el marido que tenemos. Con el marido que usted tiene, perdón. Y le decimos como a Adán a Eva, la mujer, el marido que me diste. Sufrimos con la mujer que tenemos y le decimos a Dios, el marido y la mujer que me diste. ¿Quién carrizo le dio usted? Esa mujer la escogió usted, ese marido lo escogió usted. ¿De quién fue la culpa entonces? Suya. Entonces ya deje de quejarse, deje de echarle la culpa a esa mujer, deje de echarle la culpa al diablo. Pídase perdón a sí mismo y perdónese así por su... Óigame, perdónese por sus errores. Parte de la introspección del ser humano es aprender a perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Porque nos hemos equivocado. Hemos cometido adulterio, hemos cometido fornicación, hemos robado, hemos estafado, hemos engañado. Y pretendemos no entender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La vida es así. Solamente cuando logro entender
que yo soy el único culpable y que necesito pedirle perdón a Dios, perdonarme, aceptar el perdón de Dios y perdonarme, y dejar de estar viendo la vida de los demás. Escúchenme, madurar significa que ya no me tiene que importar la vida de los demás para andarlos criticando. La única vida que necesito criticar es la mía. Cuando usted llegue a ese nivel de madurez, aquel pecador, usted va a sentir misericordia por ese pecador y va a dejar de criticar. Aquel chismoso, usted va a sentir misericordia por el chismoso y va a dejar de criticar. Aquel borracho va a dejar de mandarlo para el infierno y más bien va a empezar ahora a bendecir al bendito borracho. Cuando entendemos estas cosas, mis hermanos, ¿por qué estoy en lo que estoy? ¿Por qué Dios me metió donde me metió? Miren mi memoria, la pregunta clave. ¿Por qué Dios metió al bendito pueblo de Israel en el desierto durante 40 años? Si en 40 días podían cruzar a pie caminando y en carro en menos de 8 horas. ¿Por qué carrizos? Dios dijo, aquí se me quedan y aquí se me mueren. Porque en un momento donde Dios se dio cuenta, estos benditos no van a cambiar. Que Dios no descubra que tú no puedes cambiar. ¿Aló? Porque cuando alguien no puede cambiar, se muere en el desierto. Dios no lo lleva a la tierra prometida. La tierra prometida es para hombres y mujeres que son formados y capacitados para tomarla. Dios tuvo que cambiar una generación por otra. Y el problema de nosotros es ese bendito orgullo. Soy como soy, me muevo como soy, sigo siendo peleón, regañón, obstinado, amargado. El día que entiendas por qué estás donde estás, el día que entiendas por qué Dios permitió que mi negocio quebrara, por qué Dios permitió que mi matrimonio fracasara, por qué Dios permitió que mis hijos me abandonaran, por qué Dios permitió que me quedara sola, que me quedara solo, y al fin puedas entender y decir, son consecuencias de los errores que cometí. Muchos de ustedes vamos a entender, muchos de ustedes van a entender hoy que Dios siempre nos advierte, pero al final nosotros somos tercos y hacemos lo que nos da la gana. Dios, miren, lo dice la Biblia, Él nunca hace nada sin primero mostrarlo. Pero nosotros somos tercos. Y hasta que no aprendamos el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, de allí no salimos. O nos morimos en el desierto, o salimos transformados, cambiados, para conseguir lo que Dios tiene para nuestra vida. Solamente hay dos opciones. O te mueres o te cambias. O te mueres o te transformas. Hoy tienes que tomar una decisión. O te mueres como eres o cambias. No hay más. No hay para dónde agarrar. Dos preguntas que te tienes que hacer hoy. Número uno, ¿qué es lo que tienes que aprender de este proceso en particular? Y número dos, ¿qué es lo que tienes que agregar a tu vida para ser una mejor persona? Que tienes que cambiar en ti. Y cuando esto logre ese clímax de madurez en tu vida, que deberíamos, el ser humano está diseñado por Dios para madurar. Y se supone, mire, cuando hablan de la edad adolescente, juvenil y adulto, se ha de suponer que cuando somos adultos deberíamos ser maduros. Así que se supone que la madurez debería llegar a nosotros antes de los 40 años. ¿Aló? Amén. O sea, al que no ha cumplido 40 años, entre comillas, le puede perdonar todas las metidas de patas que ha tenido. Pobrecito, un mentepollo infantil. ¿Cuántos tienen de 40 años? ¿Cuántos son aquí mentepollo infantiles todavía? Que se les puede perdonar. Es que es muchachito. Es que es un niño todavía.
Pero entonces empiezan los 40 y los 50, yo también soy chamito todavía. Puras cuchibarbis. Ya estamos viejos, pero nos creemos chamitos. Muchos estamos viejos y todavía somos mentepollos. Todavía no maduramos. Todavía estamos perdiendo el tiempo. Y por eso no avanzamos. Cuando logramos en medio de la soledad conocer a Dios, conocernos a nosotros y transformarnos, va a venir una tercera cosa en nuestra vida, un tercer proceso, y es que va a llegar el tiempo de llorar. Pero escuchen, cuando tú te conoces a ti mismo, has conocido a Dios, entiendes el propósito por qué Dios te colocó donde te colocó y te va a sacar, tú vas a llorar. Pero escuchen que lo mismo que va a decir, vas a llorar de alegría. No hay nada más lindo en la vida cuando las lágrimas que corren por tus ojos son de alegría, porque al fin entiendes el porqué de las cosas. El Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Usted y yo hemos llamado a pasar un proceso de la vida. Y también nos hemos sido llamados a dejar de llorar por dolor y aprender a llorar por alegría. Esos procesos que estás viviendo ahora, que quizás aún no lo entiendes, te digo que se van a convertir en alegría en este 2025. Y vas a recordar esto que ha pasado como aguas que pasaron y te vas a reír. Pero vas a reír y vas a llorar. Pero ya no vas a llorar con dolor, vas a llorar con alegría. Vas a llorar con agradecimiento delante de Dios, porque Dios te puso en la tempestad y en esa tormenta Él te hizo crecer. Dios te puso en la soledad y en esa soledad te hizo madurar. Te hizo transformarte, convertirte en otra persona, te hizo prosperar, te hizo creer en conciencia y te hizo conocerlo a Él. Considero realmente que la bendita metamorfosis que usted y yo aprendimos en biología de la mariposa, que es un gusano y luego se convierte en un hermoso animal, yo creo que en realidad así es la vida del ser humano. Cuando nosotros llegamos al nivel de la introspección, ¿no? Dejamos de ser unos gusanos y empezamos a tener paz. Y viene una temporada de paz donde maduramos lo suficiente para despertarnos siendo personas diferentes, transformadas. Y qué lindo y qué hermoso que usted pueda ver que su vida está cambiando aún ante sus propios ojos. Amén. ¿Qué tal si sacude al de al lado y diga: no se duerma porque tú estás muerto? Yo le acuerdo que usted le hizo una promesa al vecino suyo que si lo veía durmiéndose usted lo iba a sacudir. Cúmplale la promesa. Métale pellizco, métale el dedo en la nariz, en la boca, en el oído. Óyeme bien, mi querido hermano, cuando Dios te va a bendecir, estás en ese punto, o cuando Dios está en ese punto de bendecirte, Él no te va a hacer las cosas fáciles. De hecho, muchas veces, antes de que lleguen las bendiciones, empiezan a suceder cosas que te ponen a prueba. Muchas veces, justo antes de que llegue el momento de la bendición, vienen las pruebas más importantes de tu vida y muchas veces hasta las más terribles de tu vida. Repito lo que le estoy diciendo. Cuando Dios te va a bendecir, Él empieza a probar tu vida. Y las pruebas más difíciles son las que están justamente antes de llegar a la tierra prometida. Por eso, usted se va a encontrar en la vida de que a veces, pero el año pasado me pasó, este año, ahora esto, y cada vez que me viene un problema es peor que el anterior. Eso es madurez, hermano. Imagínense que entonces la prueba del próximo año va a ser más fácil que la de este año. ¿Qué sentido tiene? Usted ya no la va a ver como prueba porque usted la superó. Imagínense que yo le diga a usted: vamos a hacer un examen de matemática. Y usted me dijo: lánceme la pastor que yo estudié. Listo. ¿Cuánto es 2 más 2?
usted dice 8, pastor, lo ahorco. Eso es un examen tonto. ¿Por qué? Porque usted no hace rato que superó eso. ¿Usted para qué Carrizo yo le voy a preguntar a usted cuánto es 2 más 2? Usted ya se la sabe. Ya lo superó, ya lo vivió. La prueba que vas a vivir es según el nivel de madurez que has logrado alcanzar. Y cada vez las pruebas van a ser más grandes para poder ir a un nivel superior. Y ahí tú tendrás que decidir: me acobardo y mejor me quedo donde estoy, me conformo y vivo una vida miserable y aburrida, o me atrevo a ir a buscar lo que realmente Dios me prometió, que para conquistarlo tengo que atravesar el desierto y tengo que atravesar hasta el mar para llegar allá. ¿Aló? ¿Sabe por qué mucho evangélico? Y agárrese de esta porque tal vez a algunos no les va a gustar. ¿Por qué mucho evangélico decide abandonar el llamado que Dios les ha hecho a sus corazones? ¿Sabe por qué? Sencillo. Porque se dan cuenta que para llegar a ese propósito y ese sueño bonito que Dios les dio, cada vez es peor y peor y peor y más difícil. Mejor deciden ser evangélicos y más nada. Y las iglesias evangélicas están llenas de evangélicos. Evangélicos. Gente que solamente le gusta que le hablen la Biblia y que le digan las cosas bonitas que tiene la Biblia y hasta ahí. Pero lo que Dios les ha hablado en el corazón, lo que Dios les ha llamado a hacer, deciden dejarlo así. Mejor no me meto con el diablo ni con el gobierno, y así vivo más tranquilo y en paz, porque así nadie se mete conmigo. ¡Aló! ¡Qué mentira! Usted piensa que por no seguir a Dios y ya no usted lo deja tranquilo. Debe decir, usted está bien equivocado. Porque en el primer descuido que usted tenga, el diablo le va a matar. La única cura que existe para detener al diablo es estar bajo cobertura, bajo la cobertura de Dios. Todo esto Dios lo hace justamente antes de desatar la bendición. Porque Dios te tiene que preparar, te tiene que formar y desarrollar para poder alcanzar lo que Él tiene para ti. Una de las primeras cosas que vas a notar en este proceso, una de las primeras cosas que vas a notar es eso: sacúdale. Usted sacuda de al lado. Puede estar mirando al de al lado para ayudarlo. Y no me salga con el cuento de que yo estaba intercediendo. No interceda, ahorita no es pobre, ahorita está escuchando. Mire, escuche, prepárese para esto. Una de las primeras cosas que tú vas a notar, agarra esto. ¿Listo aquí? Mire, una de las primeras cosas que usted va a notar cuando está a punto de llegar la bendición del Señor, es cuando Dios te está preparando, cuando ya está casi todo listo, es que va a haber gente que va a comenzar a alejarse de ti. Va a haber personas que tal vez alguna vez pensaste que iban a estar para siempre contigo y de repente comienzan a distanciarse. Y tú te das cuenta de que empiezas en tu madurez, porque ya pasaste por la soledad, porque has empezado a conocer a Dios, porque te estás aprendiendo a conocer a ti mismo, te empiezas a dar cuenta que esas personas no aportaban nada bueno para ti, que las tenías apegadas a ti por emoción, por un sentimiento. Pero cuando Dios te va a llevar al nivel que Él necesita llevarte, Él necesita quitar todo rastre, toda cadena emocional y sentimental que te estaba aferrando y agarrando y no te iba a dejar alcanzar lo que Dios te había prometido. Y eso duele. ¿Sí o no? Pero madurar es aprender a entender que así como yo he cometido errores y tengo que corregirlos, madurar también es entender que hay gente a mi lado que no aporta nada para mi vida. Y que, ojo con esto, agárrese esto que le voy a decir. Dios no te las quitó de un día para otro. Yo estoy seguro que Dios durante mucho tiempo te dijo que tenías que alejarte, pero las emociones y los sentimientos gobernaron tu vida.
Y cuando tú te niegas a hacer lo que Dios está haciendo, entonces Dios hace el resto. Y al final te quita a las personas de tu lado. Y eso duele. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que alejar a alguien de ti? Que ya tú sabías que tenías que alejarlo de tu vida. Malas juntas, compañías, compañeros, personas que no entran dentro del plan de Dios, óigame esto, y que tú no sabes, pero te aferras a un sentimiento y te aferras a una emoción, esperando que un milagro pase. Cuando esa gente no está dentro del plan de Dios. Pastor, ¿cómo así? Anda a ver a Abraham. Un día Dios le tuvo que decir a Abraham, venga para acá, papito. Tu hijo mayor, el que nació primero antes del de la promesa, ese no está dentro del plan. Agárrese aquí. Fíjate cómo le estoy diciendo. Abraham, Dios llama a Abraham y le dice, mira, agárrame a ese muchachito, Ismael, que yo no se lo mandé. Usted fue el que decidió hacerlo solito sin mi permiso. Y lo va a agarrar y me lo va a mandar con la mamá. Mándalo para el desierto. Yo quiero que usted se imagine si a Abraham le dolió o no le dolió. La Biblia no dice que Abraham lloró. Pero ¿cómo se sentirá un padre al que Dios le diga, abandona a tu hijo? De seguro Abraham lloró. De seguro Abraham sufrió. Pero volvemos otra vez al pasado. ¿De quién fue la culpa? No fue ni del muchacho, no fue de Dios, fue de Abraham y la mujer que Dios le dio. Que por querer ayudar a Dios, ay, qué bendito problema, cómo nos gusta ayudar a Dios. Nos metemos en problemas por querer ayudar a Dios. Por querer ayudar a Dios. Un muchacho de 12 años para ese momento le tocó vivir la soledad en el desierto. Gloria a Dios por su misericordia, que por ser hijo de Abraham, la bendición le alcanzó y Dios lo guardó, lo protegió y le dio vida más adelante. Pero ese muchacho creció sin papá por culpa de su propio papá. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido que vivir, criar a sus hijos solos o a sus hijas solas? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido que vivir momentos de soledad? ¿Por qué Dios lo permitió? No, la pregunta no es por qué Dios lo permitió. Tienes que madurar para entender que te metiste donde no tenías que meterte, que llamaste a esa gente a tu vida que no eran los que Dios había preparado para tu vida. Por eso has madurado, has entendido, te has perdonado y ahora te paras para seguir adelante. Dios va a quitar de tu vida las personas que estorban su llamada. Esas personas que no están alineadas con el camino que tienes por delante. Si tú no las quitas, Dios las va a quitar. Quizás no lo entiendas al principio, pero te aseguro que con el tiempo vas a ver que todo tiene un propósito, que todo tiene un plan de Dios para ti. Mientras mi esposa camina y la veo de espaldas, ella tranquila. Ella dejó para el 1 de enero, está estrenando. Yo le regalé el estreno. Yo les he contado, pero creo que cabe perfecto aquí de seguro. Lo he contado muchas veces. A veces mis hijos se ríen de mí, porque hay historias de mi vida que son repito tantas veces. Ya mi papá empezó a contar que cuando era niña, ya mi papá empezó a contar cuando el Señor nos llamó. Pero es que si yo puedo hablar de alguien desde mi hermano, yo no puedo hablar de la vida ajena. Y cuando a mis 15 años Dios me habló a mi corazón, yo entendí que un día le iba a servir a Él, que un día iba a ser útil en las manos de Dios, hermano. Cuando yo tenía solo 15 años y por primera vez escuché la voz de Dios, que habló a mi corazón de que yo iba a ser un instrumento en sus manos.
Yo ese día tomé una decisión. Escúchame, los jóvenes. Yo decidí, voy a poner mi mayor esfuerzo para hacer eso que Dios quiere hacer conmigo. Y lo he contado, mi esposa se ríe, se burla, los hijos míos se burlan, cuando yo echo el cuento y me empiezan a echar broma en la casa. Yo me sentí enamorado muchas veces, muchas por exagerar. Ay, esa muchacha tan linda, tan bella, me gusta, me agrada. Pero venía a mi mente el pensamiento, un día vas a servirle al Señor. Y entonces yo tuve que empezar a tomar decisiones, a alejar sentimientos y emociones que habían, porque yo sabía dentro de mí que eso no cabía dentro del plan de Dios. El día que conocí a mi esposa, algunas cosas cambiaron. Yo les he contado que a mi esposa, los que no lo saben, quiero contarles porque es una historia romántica, digna de una película. Obra de teatro, un campamento juvenil, 300 jóvenes. Yo era parte del grupo de teatro. Dentro del grupo de teatro yo era el pastor. La obra de teatro trataba de que un pastor predicaba y pasaban los actores y se convertían. Y el pastor de la obra de teatro habla del primer amor, de que tienes que amar a Dios, rendirte a Dios. Y los actores estaban en medio del público esperando el momento en que tenían que contar cierta palabra para salir y rendir, llorar ahí, rendirse en el piso y llorar delante de Dios, que se arrepentían, porque eso trataba la obra de teatro. Pero antes de llegar a ese punto, del medio del público sale una muchacha y se tira y después de llorar. Y todos los actores empezaron a mirar uno con otro, ¿qué pasa aquí? Esa ni siquiera la conocemos. Una invitada, la llevaron invitada al campamento. Y yo no sé qué carrizo fue lo que yo dije, pero yo sé lo que el Espíritu Santo hizo. No sé qué dije, pero sé qué fue lo que el Espíritu Santo hizo. Y esa muchacha pasó, lloró y se puso a llorar ahí al lado, a los pies míos. Y yo miré para todo lo que hago. Y eso no era parte del plan. Eso no era parte de la obra de teatro. Y él lo repite conmigo. Me acordé que yo lo he visto con otro pastor, el pastor lo hace. Y hizo la oración de fe. Y se fue para allá, y cuando se fue para allá, la que la llevó para el campamento, usted decía, ¿cómo va a pasar? ¿No se da cuenta que es una obra de teatro? No, yo no sé. Hay algo muy bonito de Dios hablándome. Y ahí nació el Señor. Yo la saludé 2 veces y no me acuerdo de ella más nada. Más adelante, 8 días más tarde, ella fue para la iglesia. La conocí. Me encantó. Me agradó a mis ojos. Empecé a acompañarla todos los días para la casa, como todo caballero. Va para su casa, vamos y la llevo. Vamos por una vigilia, ¿quieren ir conmigo? Vamos por un ayuno. Ahí se me vino santo, pero no está enamorado. Y 15 días después nos hicimos novios. ¡Pastor! Y después viene a criticarme a mi pastor, pues. Porque yo de los 15 años estaba esperando mi momento. Yo no le tiré simplemente a cualquier pájaro que me movió por ahí. Yo tenía, para ese momento, 7 años orando por la mujer que iba a ser mi esposa. Yo tenía 7 años orando por una mujer. Y había conocido a varias muchachas y había tenido que desplazarlas a un lado porque no entraban. 15 días nos hacemos novios, en el mes de abril, en el mes de mayo, y en el mes de septiembre, 21 de septiembre, nos casamos. ¿Cómo así, pastor? Ya sacaron cuenta, ¿verdad? 2 más 2 es 4. Esta matemática es barata. Pastor, ¿usted por qué hizo eso así? Porque yo no la conocía a ella por casualidad. Ese día no fue una casualidad. Yo tenía años esperando a esa mujer. Y cuando llegó, yo sabía que ella era la que estaba esperando. La vi dentro del plan de Dios. Calzó perfecta, era recién convertida. ¿Qué mejor que eso? Recién convertida, su pasado había sido borrado. Así que no me interesaba su pasado. La agarré santica, recién perdonada. Mis hermanos,
madurar significa aprender a entender de que las cosas nunca pasan por casualidad. Dios, cuando está a punto de bendecirte, te va a llevar a tomar decisiones importantes. Y la primera de ellas, en este punto, después de lo anterior, es que si tú no alejas a la gente que estorba, Dios las va a alejar de ti. Tú tienes que aprender a madurar y a entender que hay gente que aporta y te impulsa, y hay gente que estorba y te retrasa. Y madurar significa entender: mi amigo del alma, cómo lo amo, cómo lo quiero, pero no quiere cambiar. Un discípulo, hace 2 años, un discípulo de medio de ustedes, un día viene y me cuenta: pastor, definitivamente con fulano y tal ya le hice la cruz y no vuelvo. Yo, ¿qué pasó? Hijo? Es el mejor amigo de toda mi vida, pastor. Antes de conocer de Cristo, con ese me emborraché, con ese fuimos para ferias, hicimos de todo lo que usted puede imaginar: fiestas, alborotos, negocios, de todo. Pero yo ahora conozco de Cristo. Y yo he orado por el pastor, tengo tiempo orando por mi amigo. Pero el bendito, cuando apenas nos vemos, cuando nos tomamos una, vámonos para un bar, vámonos para tal lugar. Ya me cansé, pastor, tengo 1 año. Ya definitivamente, me dijo él ese día, le cuento, me dijo él ese día: no vuelvo a ir al pueblo donde vive más nunca. Definitivamente él no quiere cambiar y parece que no va a cambiar, pero yo sí decidí cambiar. Esas fueron las palabras que dijo y yo me quedé: oh, el tipo está madurando. Pero ¿cuántos de ustedes todavía andan pescando en aguas muertas? Porque hay un sentimiento, porque hay una emoción. Cuando tú sabes que esa persona no está dentro del proyecto, o tú alejas a la persona, o Dios te la va a quitar y la va a dejar. Otra cosa que sucede cuando Dios está a punto de bendecirte, hay 2 cosas más. Número 1, escucha esto: te enfrentas a restos más grandes de lo normal. Cuando estás cerca de llegar a la tierra prometida, hermano, empiezan a ocurrir cosas más terribles de las que alguna vez hayas vivido. Justo cuando estás esperando lo bueno, justo cuando estás esperando, cuando ya estás viendo la luz, uy, ya como que viene, ya como que Dios al fin lo va a soltar. Las cosas se complican de un día para otro. Pero en vez de tú verlo como un obstáculo, hermano, tú tienes que aprender a verlo como una preparación, porque lo que Dios está haciendo es que está dando los últimos toques del pincel de lo que necesitas en tu vida para entrar donde Él te quiere llevar. Y entonces, cuando eso pase, vas a estar listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Otra cosa más que ocurre cuando estás muy cerca de llegar a la tierra prometida es que es muy normal que te sientas cansado. No, dígame tranquilo. Es muy normal que te sientas cansada. Es muy normal que te sientas desanimado y desanimada cuando llevas mucho tiempo esperando por algo y no ves los resultados. Es normal sentir que no vas a llegar, pero justo en ese momento es cuando tienes que tener más fe. Les he contado que cuando muchacho, aunque usted no lo crea, yo fui flaco, yo fui delgado. Yo algún día fui talla 30. Y aunque usted no lo crea, yo algún día fui deportista. No era... Los Vargas no tenemos... Los Vargas, incluye a mi hijo, mi sobrino más bien, hasta es mejor que nosotros a veces. No tenemos el gen del deporte, es decir, como deportistas somos malos. Pero había algo para lo que yo era medio bueno. Era corriendo. Me gustaba el deporte de correr. Y cuando estaba aprendiendo sobre este deporte, participaba en maratones, cosas como esas, aprendíamos que nos enseñaban que cuando usted corre, usted no puede llevar la cabeza en el piso, tiene que llevarla siempre levantada y siempre estar mirando algo a lo lejos y establecerlo como objetivo para llegar allá. Entonces aprendí y me di cuenta que cuando uno está en la carrera y está más cerca de llegar es cuando las piernas más se ponen duras, es cuando el oxígeno más se agota en los pulmones,
Y recuerdo aquellas veces cuando al fin pasaba la meta para ganar una medalla o algo, que yo en 200, 300 metros antes, ya cuando la meta estaba lejos, las piernas trataban de encalambrarse. Y yo tenía que decirle a las piernas, usted va a seguir corriendo, y obligarlas a correr. Sentía que me quedaba sin oxígeno, y entonces más me obligaba, tenemos que llegar con el poco que haya. Quiero decirte algo en este día. Es normal que te sientas cansado, agotado, porque cuando estás cerca es cuando a veces la desesperación más nos trata de pegar. Cuando todo parece estar en tu contra, cuando sientes que no puedes más, olvida algo, recuerda algo, perdón. Dios trabaja en el silencio. Dios está probándote, enseñándote paciencia. Dios te está enseñando confianza. Y Él sabe cuándo es el mejor momento para darte lo que tú estás esperando. Así que hoy te digo, no te desesperes. El que se desespera pierde. Repita conmigo, el que se desespera pierde. No le escucháis, el que se desespera pierde. Sacúdale al lado y dígale, el que se desespera pierde. Porque el que se desespera hace estupideces. Cuando uno se desespera, hace tonterías y la embarra. Dios tiene que formarte en la paciencia y en su confianza en Él. Pero no nos interesa la paciencia, ¿verdad? Pero si a usted no le interesa, a Dios sí. Así que al final, quiera usted o no quiera, usted va a aprender. Una tercera y última. Antes de recibir la bendición de Dios, es común que te sientas solo. Lo hablamos al principio de la predicación. Es común que te sientas solo, como si estuvieras enfrentando las dificultades por tu cuenta. Pero en realidad te quiero recordar hoy, Dios está ahí, a tu lado, en silencio, acompañándote, preparándote. Aunque no siempre sientas a Dios, porque a veces pareciera que hasta Dios se fue y no está a tu lado. Esa soledad es necesaria para que te conectes con tu fe. Esa soledad es necesaria para que te conectes con Dios, para que aprendas a depender más de Dios y menos de las personas. Amén. Tenemos que desaprender depender de la gente. Si estabas acostumbrado a resolver todo con un amigo aquí, con un amigo allá, una llamada telefónica aquí, una llamada telefónica allá, déjame decirte que Dios te va a cerrar todo eso. Porque Dios te va a enseñar a que dejes de aprender, a que dejes de esperar que los demás te ayuden. Y vas a aprender a confiar que la única ayuda que nunca falla y nunca llega tarde es la mano de Dios. Amén. Así que cuando veas que las cosas se pongan difíciles, que la gente se va de tu vida, que enfrentas retos que no esperabas, no te desanimes. A veces, justo antes de las bendiciones, es cuando vienen las pruebas más difíciles. Pero si tú te mantienes firme en este 2025, si sigues adelante con fe, vas a poder comenzar a ver eso que has estado esperando. Y te vas a dar cuenta que lo que Dios tiene para ti en este año 2025 es mucho mejor y más grande que lo que tú has estado soñando y esperando. Colócate,